Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí nuevamente para explorar un tema que ha estado en boca de todos y que sin duda ha generado mucha controversia y especulación. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosa y carismática actriz turca, y las recientes declaraciones que ha hecho sobre los rumores de infidelidad que la han rodeado. Sí, lo oyeron bien. Hande ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre este delicado tema en una entrevista exclusiva. Y nosotros, por supuesto, vamos a analizar cada detalle de sus palabras, explorando el contexto, las implicaciones y, por supuesto, la verdad detrás de todo esto. Antes de que nos sumerjamos en el contenido del vídeo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis en profundidad, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel es la de una joven que ha conquistado la fama con su talento y belleza. Desde sus inicios en el modelaje hasta su explosión en la pantalla chica con series como Güneşinkler y por supuesto Senkalkapm, Hande ha demostrado ser una actriz versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Su relación con Kerem Bürsin durante la filmación de Senkalkapm fue un cuento de hadas que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus seguidores devastados. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, pero los rumores y especulaciones no tardaron en surgir. Y entre ellos los más persistentes fueron los que apuntaban a una posible infidelidad por parte de Hande. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento, todo esto eran solo rumores. No había pruebas concretas que respaldaran estas acusaciones y por supuesto, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio al respecto. Pero recientemente Hande Erçel decidió romper su silencio y abordar directamente este tema en una entrevista exclusiva que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. En esta entrevista, Hande se muestra más sincera y vulnerable que nunca. Habla abiertamente sobre su relación con Kerem, los motivos que llevaron a su separación y, por supuesto, los rumores de infidelidad que la han perseguido durante tanto tiempo. Según Hande, la presión mediática y la constante vigilancia a la que estaban sometidos fueron factores determinantes en el fin de su relación. La pareja sentía que su vida privada estaba siendo constantemente invadida y que no tenían espacio para respirar. Además, Hande también confesó que tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. Mientras que Kerem estaba más enfocado en su carrera internacional, Hande quería explorar otros aspectos de su vida personal y profesional. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática, terminaron por desgastar la relación y llevarlos a tomar la difícil decisión de separarse. Pero, ¿qué hay de los rumores de infidelidad? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hande Erçel niega categóricamente haber sido infiel a Kerem Bürsin. Afirma que siempre fue leal y honesta en su relación y que nunca haría nada para dañar a la persona que amaba. Según Hande, estos rumores fueron inventados por personas malintencionadas que querían dañar su imagen y su carrera. Hande también explica que el hecho de que haya sido vista en compañía de otros hombres después de su separación no significa que haya sido infiel. Ella tiene derecho a rehacer su vida y a salir con quien quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Además, Hande se muestra dolida por el hecho de que se la juzgue tan duramente y que se ponga en duda su integridad. Ahora bien, es importante analizar estas declaraciones con objetividad y cautela. Es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar partido por uno u otro lado, pero es fundamental recordar que estamos hablando de una situación muy personal y que solo Hande y Kerem conocen la verdad completa. Por un lado, es comprensible que Hande quiera defender su imagen y negar las acusaciones de infidelidad. Ninguna persona quiere ser acusada de algo que no ha hecho, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como la infidelidad. Además, Hande ha sido víctima de una constante presión mediática y es natural que quiera proteger su privacidad y su reputación. Por otro lado, también es cierto que los rumores de infidelidad han sido muy persistentes y que han circulado durante mucho tiempo. Esto ha generado dudas y sospechas entre los fans y los medios de comunicación.
Además, algunas personas han señalado ciertas inconsistencias en las declaraciones de Hande y han puesto en duda su versión de los hechos. Entonces, ¿a quién creer? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como dije antes, solo Hande y Kerem conocen la verdad completa. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación con objetividad y sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente creo que es importante darle a Hande el beneficio de la duda. Hasta que no haya pruebas concretas que demuestren lo contrario, debemos creer en su versión de los hechos. Además, creo que es injusto juzgarla tan duramente y poner en duda su integridad. Todos tenemos derecho a cometer errores y a rehacer nuestras vidas, y Hande no es una excepción. Por supuesto, esto no significa que debamos ignorar los rumores y las especulaciones. Es importante estar informados y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Pero también es fundamental recordar que estamos hablando de una situación muy personal y que debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem. En definitiva, las declaraciones de Hande Erçel sobre los rumores de infidelidad han generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Hande ha negado categóricamente haber sido infiel a Kerem Bürsin y ha explicado los motivos que llevaron a su separación. Si bien es importante analizar la situación con objetividad y cautela, creo que debemos darle a Hande el beneficio de la duda y respetar su privacidad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que fue sincera en su entrevista? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Recuerden que el respeto y la tolerancia son fundamentales en este tipo de discusiones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. *** Ampliación del vídeo, analizando la entrevista de Hande Erçel en profundidad ***. Profundizando en las palabras de Hande, es crucial examinar el contexto en el que se producen estas declaraciones. El mundo del entretenimiento turco, al igual que muchos otros, es un crisol de intensas emociones, agendas ocultas y una prensa a menudo implacable. La presión sobre los actores y actrices jóvenes, especialmente aquellos catapultados a la fama internacional, es inmensa. Constantemente están bajo el microscopio, sus vidas personales diseccionadas y amplificadas por una audiencia global. Hande Erçel, desde su ascenso a la prominencia, ha experimentado este fenómeno de primera mano. Su relación con Kerem Bürsin, nacida en el set de Senkalkapm, fue un cuento de hadas moderno, un romance que trascendió la pantalla y se convirtió en un objeto de fascinación para millones. La pareja era constantemente asediada por paparazzi, sus interacciones analizadas y cada gesto interpretado como una señal de felicidad, o inevitablemente de problemas. Esta constante intrusión en su vida privada, según Hande, fue un factor clave en el deterioro de su relación. La incapacidad de tener un espacio personal, de simplemente ser una pareja normal lejos de los flashes y las cámaras, creó una tensión palpable. Imaginen la dificultad de construir una relación genuina cuando cada cita, cada conversación, cada desacuerdo es potencialmente grabado y difundido al mundo entero. Esta falta de privacidad es una realidad brutal para muchas celebridades, y es fácil entender cómo puede erosionar incluso los lazos más fuertes. Además de la presión mediática, Hande también menciona diferencias en sus prioridades y objetivos profesionales. Este punto es importante porque a menudo se pasa por alto en las narrativas de infidelidad. Es fácil simplificar las rupturas como resultado de un acto de traición, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Las personas cambian, crecen y evolucionan. Sus ambiciones y aspiraciones pueden divergir, y lo que una vez fue una visión compartida del futuro puede desvanecerse gradualmente. En el caso de Hande y Kerem, estas diferencias profesionales parecen haber jugado un papel significativo. Kerem Bürsin, con una ambición declarada de conquistar Hollywood, estaba invirtiendo tiempo y energía en proyectos internacionales. Hande, por otro lado, aunque también ambiciosa, parecía estar más enfocada en consolidar su carrera en Turquía y explorar otras pasiones personales.
Esta disparidad en sus objetivos, aunque no necesariamente un conflicto directo, podría haber creado una distancia emocional y una sensación de desalineación. Ahora abordemos directamente el elefante en la habitación, los rumores de infidelidad. Como Ande afirma vehementemente, estas acusaciones son falsas y maliciosas. Ella insiste en que siempre fue leal a Kerem y que nunca haría nada para herirlo. En este punto es crucial recordar que estamos lidiando con percepciones y narrativas. La infidelidad es un tema cargado de emociones, y la mera insinuación puede desencadenar reacciones viscerales. Los rumores, a menudo alimentados por fotos y vídeos sacados de contexto, pueden propagarse rápidamente en la era de las redes sociales. Una simple salida con un amigo, una conversación casual con un colega, puede ser interpretada como evidencia de un affair. La dificultad radica en que una vez que se siembra la semilla de la duda, es extremadamente difícil erradicarla por completo. La defensa de Ande, aunque apasionada y sincera, no ha convencido a todos. Algunos críticos señalan que sus explicaciones son vagas y evasivas, mientras que otros cuestionan la coincidencia de su separación con la aparición de nuevas relaciones. Sin embargo, es importante recordar que Ande tiene derecho a rehacer su vida después de su ruptura con Kerem. El hecho de que haya sido vista con otras personas no implica necesariamente que haya sido infiel durante su relación. Además, la presunción de inocencia es un principio fundamental. No podemos condenar a Ande basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Necesitamos pruebas concretas y verificables para respaldar las acusaciones de infidelidad. En ausencia de tales pruebas, debemos darle el beneficio de la duda y respetar su derecho a la privacidad. En conclusión, las declaraciones de Ande Erçel sobre los rumores de infidelidad son una ventana a la compleja y a menudo despiadada realidad del mundo del espectáculo. La presión mediática, las diferencias profesionales y las falsas acusaciones pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona. Si bien es importante analizar la situación con objetividad y cautela, también es fundamental recordar la humanidad de las personas involucradas. Ande Erçel, como cualquier otra persona, merece ser tratada con respeto y dignidad, y no ser juzgada injustamente por rumores y especulaciones infundadas. La historia completa, como siempre, es más complicada de lo que parece a simple vista, y la verdad, probablemente, reside en algún punto intermedio entre la percepción pública y la realidad privada de Ande y Kerem. Es nuestra responsabilidad, como espectadores, consumir la información con criterio y evitar perpetuar narrativas dañinas y simplistas.